Seguimos con el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, su nombre oficial. Pero bueno, ya en el libro le pusiste tu nombre. Sí, evidentemente en este Escobar. y en el primero también firmo como Juan Pablo Escobar. ¿Tu padre quiso secuestrar a Michael Jackson? Bueno, esto surge a partir de que yo, cansado de ver a los mismos artistas en la Hacienda Nápoles, le digo que por qué no traíamos a alguien de talla internacional. Y me acepta. Yo le sugiero a Michael Jackson como posible personaje, pues que yo era fanático y mi padre también le gustaba, le pareció buena la idea. No se sabía el costo de un concierto privado, pero después, con su mente maquiavélica, inclinada hacia el mal, pues me decía: sí, yo lo voy a invitar, que venga a darnos su concierto, y cuando ya se quiera ir... Vos le habías propuesto digamos, que venga en un avión, cante y se vuelva a ir. Sí. ¿Y él qué te dijo? Parecía todo muy normal porque teníamos la pista privada de aterrizaje ahí, la cancha de fútbol muy cerca para que él armara todo su concierto, y yo veía como fácil la logística para que él llegue, haga su concierto y se regrese a su país. Pero a mi padre se le ocurre de manera inmediata, automática, que él lo invitaría a quedarse y que la salida de la Hacienda Nápoles le costaría $60 millones. O sea, él pensó traerlo, pagarle... para que cante y después que él le pague para dejarlo salir de donde había llegado a cantar. Eso no ocurrió. No ocurrió porque la Hacienda Nápoles para ese mismo año fue decomisada por las autoridades. Te quería comentar porque, digamos, tu padre, ¿cuáles fueron para vos los errores que él cometió? Bueno, en el libro Pablo Escobar, mi padre, titula un capítulo Política, su peor error. Claramente para mí el gran error de mi padre fue querer ingresar a una mafia que estaba mucho más organizada que la que él dirigía, y eso lo dejó expuesto. Él quiso, digamos, él fue electo diputado. Diputado, fue concejal también de Envigado. Pero él quería ser presidente de Colombia. Su sueño era ese. Yo creo que, de hecho, le había dicho a mi madre que se preparara para ser la primera dama. Y después de que él toma la decisión de salirse de la justicia, es decir, de la política, porque ordena el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en el año 84, claramente Lara queda Bonilla por fuera. lo enfrentó en el Parlamento. Fue el único, ¿no?, político, diría yo, que no se corrompió, que no aceptó su política de plata o plomo, y terminó costándole la vida, ¿no? Él mató también al candidato presidencial Luis Carlos Galán, que seguía de alguna manera, estaba en el mismo partido de Bonilla, ¿no? Sí, de hecho, lo de Bonilla tiene un montón de matices, porque después a Bonilla se le descubren cheques que recibió de un narcotraficante conocido como Evaristo Porras. Entonces quedó en un limbo moral. El galanismo abandona a Lara Bonilla siendo un buen compañero, pero bueno, esto de la política y las traiciones es como bastante común, ¿no? Y hay un hecho, bueno, gravísimo. O sea, yo te preguntaba el número de víctimas de muertes que cometió tu padre, pero hay un hecho que es el tema de la explosión del avión de Avianca. Sin duda, bueno. Donde para matar a un candidato a presidente inadmisible, mata a un centenar de personas. Absolutamente. De hecho, he tenido la triste y esperanzadora a la vez oportunidad de reconciliarme con muchísimas víctimas, familiares de esas víctimas que cayeron en el avión de Avianca, porque obviamente de ninguna manera me sentiría yo orgulloso de la violencia que generó mi padre para destruir a toda costa y sin importar la pérdida de cuántas vidas a un candidato presidencial como lo fue César Gaviria, que finalmente ganó las elecciones en aquel entonces. Marina. Lo escucho hablar de las víctimas, y algo que es llamativo en el caso de Sebastián Marroquín es que pudo encontrarse con algunos de los hijos de esas víctimas. Hubo un encuentro y una conversación. ¿Con quiénes se encontró y cómo fue? ¿Cómo es encontrarse ante un hijo sabiendo que tu papá es el responsable de la muerte de su papá? Bueno, te cuento que justamente en el libro Pablo Escobar Infragante hay muchos de esos testimonios. El caso de Aaron Seal, este personaje, agente de la CIA, Barry Seal, que fue asesinado por órdenes de mi padre en el año 86 en Estados Unidos. Aquí hay un encuentro relatado en este libro donde hablamos de esa reconciliación y de justamente lo difícil que es acercarnos, tanto yo desde este lado como hijo de aquella persona que le propinó tanto daño a estas familias, como ellos que lo han recibido, y podernos entender. También hay testimonios de paramilitares y de hijos de paramilitares en ese sentido, con lo cual creo que es un libro que no solamente habla de las aventuras de Pablo Escobar, sino
de la esperanza y de la reconciliación que tenemos hoy que ejercer los colombianos para poder vivir en paz. Ahora, él, perdón, ¿alguna vez tu padre te hizo hacer cosas o te participó en hechos de los que hoy estés arrepentido? Yo recordaba, por ejemplo, un viaje tuyo siendo muy joven en el que habías comprado algunos implementos que ellos podían usar para esconderse o mismo, digamos, que implica de alguna manera participar del negocio. No, porque fue un regalo que yo le llevé micrófonos que me vendieron en Estados Unidos en plena Quinta Avenida a la luz del día. Yo no le llevé nada ilícito. Mi padre era fanático de James Bond y veíamos siempre las películas y todo el cuento del espionaje y sabía que era un regalo que le iba a gustar. Él nunca te involucró en nada del negocio. Él tenía un ejército de criminales a su servicio y fue una persona muy hábil para mantenernos cerca de su familia porque no era un tipo que me negaba lo que hacía. Recuerda que desde los 7 años me dijo, yo me dedico a ser bandido, esto es mi profesión. Entonces desde ese momento yo sabía que mi padre no tenía pelos en la lengua para decirme cuando veíamos, por ejemplo, el noticiero al mediodía, soy responsable o no de determinado atentado o determinado secuestro o asesinato. Juan, vos podías haber decidido ser heredero Yo fui la persona que tuve en sus manos la verdadera posibilidad de convertirse en Pablo Escobar 2.0 y creo que la suma de las páginas de mis 2 libros, que son casi 700, pues dan fe de las razones por las cuales no lo hice. Yo siempre invito a los lectores y a aquellas personas que son de alguna manera fanáticas de esta historia que si les quedan ganas de ser Pablo Escobar después de leer mis 2 libros, entonces yo hice un pésimo trabajo. Hay una foto, ¿no?, muy famosa que es vos y tu papá ahí en la Casa Blanca. Sí. ¿Cómo fue esa foto? Bueno, esta foto creo que refleja la permisividad con la que se recibía a mi padre en los Estados Unidos en sus años más prósperos como narcotraficante. Mi padre entraba con su visa y muchas veces llegó a ingresar con $3 millones en efectivo que los llevaba por el aeropuerto en aerolínea comercial y lo único que le decían era bienvenido a los Estados Unidos de América. Entonces creo que refleja esa época en la que él tenía un gran poder. Incluso en esa misma ocasión de la foto entramos a las oficinas del FBI para él hacer la inteligencia del FBI. Juan, te quería preguntar con respecto al dinero enterrado. O sea, tu papá enterraba el dinero, no sabía dónde meterlo y lo enterraba. ¿Esto es literalmente así? No, había otros narcotraficantes que se caracterizaban por enterrar su dinero, como era el caso del mexicano. Otros compraban diamantes. Mi padre era un tipo que más que enterrarlo lo mantenía a la vista porque así como le entraban grandes cantidades, así también los corruptos le pedían dinero y nadie ejercía la violencia gratis. Mi padre fue un hombre extremadamente violento y todas las acciones violentas que tú puedes documentar a lo largo de su historia son acciones que se llevaron a cabo porque había muchísimo dinero de por medio y no simplemente una especie de fascinación por la figura de Pablo Escobar o alguna ideología a la que todos perseguían. De hecho, a la única a la que todos eran afines, independientemente si eran de izquierda o de derecha, era a la del dinero. Juan Pablo, está la parábola de Pablo, ¿no?, el libro, pero también tu parábola, ¿no?, porque saliste de ahí, conviviste con el horror y ahora tu mensaje es un mensaje de paz. Bueno, me dedico a dar conferencias por el mundo, a llevarle a los jóvenes este mensaje que busca invitarlos a que no repitan la historia de mi padre, busca invitarlos a que se hagan conscientes de que se ha glorificado la actividad del narcotraficante a lo largo de todas estas series que se presentan sobre la historia de mi padre y se les hace creer que ser narcotraficante es cool, que es lo mejor que les puede pasar en su vida, digamos, que es muy romántico, pero la verdad es que las historias que yo relato en mis libros y si les quedan ganas de verdad de convertirse en Pablo Escobar, es como te decía, es porque no supe relatar de verdad todas las lecciones de vida que nos debieron quedar, no solamente a mí como familia, sino como sociedad, para que aprendamos a no repetir la historia de Pablo Escobar. Juan, te agradecemos mucho que estés acá, que desde este testimonio, que abordemos algo que conmovió a la sociedad colombiana, a la sociedad latinoamericana y del mundo. Sin duda. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.
Fuerte repercusión ha tenido el decreto presidencial que cambia la forma de ajustar el salario, el haber de los jubilados y pensionados. Ha tenido un amplio rechazo de todo el arco opositor. Hace instantes, Elisa Carrió hizo a través de un tuit, precisamente dijo: quédese tranquilo que vamos a cambiar esto. Además, Sergio Massa también se ha manifestado en declaraciones al considerar que es inadmisible la fórmula de que ha cambiado cómo es el ajuste de los saberes de los jubilados y pensionados. Recién se manifestó también Margarita Stolbizer. En A Dos Voces ha tenido una amplia repercusión en la Casa Rosada. Han señalado que el presidente, algo realmente increíble, porque el decreto se conoció en el transcurso de la discusión parlamentaria sobre las ART, que el presidente estaría dispuesto a modificar este decreto que, reiteramos, cambia la fórmula de ajuste para aumentar a los jubilados y pensionados, produciendo un aumento inferior al que establecía el ajuste por ley que se estableció en los últimos años, que era automático en los meses de marzo y los meses de septiembre. Reiteramos entonces, una amplia repercusión ha tenido de diversos sectores vinculados al gobierno como Elisa Carrió, sectores de la oposición como Sergio Massa, Margarita Stolbizer, y esta es la versión que están dando en este momento en la Casa Rosada, que se corregiría ese decreto. Vamos a ver qué sucede. Es una información que acaba de llegar aquí en A Dos Voces. Ahora nos vamos a Mendoza en instante. Vamos a estar con Sanz. Ahí estamos. Ernesto Sanz va a hablar del escándalo del correo. Va a poner su opinión. Es una voz muy autorizada, uno de los creadores de Cambiemos, socio del gobierno, participa a través de distintos funcionarios del gobierno. En instantes, Ernesto Sanz en A Dos Voces.